arrancar la mañana bien informado? ¡Rómpela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. Grita, grita, no seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Dale, gracias. Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Acá estamos. Hola, acá estamos. Buenas tardes a todas y todos. Suena raro esto, ¿no? Estoy solita. Y hoy además es un día muy especial. Bueno, será por eso que vamos poniendo como cierta intriga y vamos a ir apareciendo de a uno. Hoy es un día muy especial porque estamos con el programa de hoy, estamos cerrando un ciclo de 10 años en InfoSiberia. Nuestro programa Quererse Libre en realidad arrancó 2 años antes en otra radio. No existía InfoSiberia y entonces en realidad cerramos un ciclo general de 12 años, un número significativo, toda una vuelta, una rota, y son las oportunidades, bueno, para arrancar con nuevas etapas. A lo largo de esos 12 años hemos personalmente estado acompañada con amigos que han ayudado a llevar adelante este ciclo con mucho cariño, con mucho amor, con mucha entrega. Primero la tuvimos a Pía Argimón, luego se sumó en algún momento Pedro Muratián, compañero con el que compartimos muchos momentos muy interesantes en su óptica, su mirada y su planteo en relación a los temas de discriminación, a los temas de racismo hoy tan reflotados, pero que en realidad han estado siempre y lamentablemente siguen estando. Así que hacemos como una recorrida y bueno, no tenemos más que agradecimiento por el trato que hemos recibido, tanto con los compañeros de la radio como con nuestros oyentes, con nuestros colaboradores, con los operadores, que también hemos transitado distintos momentos y es muy importante para quienes estamos en esta tarea de comunicar, tener la conexión con quien cumple la tarea de operador, que tenga esa conexión, esa sintonía, mantener ese vínculo. No es una formalidad, no es algo mecánico ser un operador, todo lo contrario. La base,
más esencial es la comunicación humana, empezando por la comunicación con el operador, de ida y vuelta obviamente, ¿no? Así que en realidad lo que tenemos es mucho agradecimiento, por supuesto a Juan Martín Ramos Padilla, que fue quien nos abrió las puertas, iniciada recién la actividad de la radio. Así que hemos estado, y eso es bonito también, ¿no? Hemos estado desde los comienzos y hemos sido parte de ese entramado que Juan Martín fue generando desde que abrió las puertas de Caput. Porque en realidad Caput no fue una radio, fue un espacio de militancia, de resistencia, porque hay que ver que cuando termina el gobierno de Cristina y empieza el gobierno de Macri, es cuando se hace necesario abrir espacios de comunicación que además se cerraban aceleradamente, ¿no? La verdad que hemos venido padeciendo en este último tiempo tanto atropello que medio nos hemos olvidado de lo que padecimos en aquel momento. Pero bueno, el gobierno de Macri con su ideología, con su metodología, es el antecedente directo del gobierno de Milei. Y en aquel momento despedían periodistas, cerraban también medios, fue una etapa muy difícil y eso generó la apertura de este espacio que fue refugio para muchos periodistas y para la militancia. No había tantos espacios, había muchas voces, pero sin micrófono. En nuestro país hay muchísimas voces, pero no tantos micrófonos. Así que este fue el micrófono y el espacio de militancia y de vínculo humano que se fue construyendo desde el inicio. Por tanto, bueno, y ahí en simultáneo con la aparición de Infosiberia, ¿no? Iban de la mano, como van de la mano hoy, Infosiberia y Radio Caput. Y bueno, y en el último año, en este 2026, tuvieron la excelente idea de empezar a publicar de tomar algunas de las publicaciones que se hacían exactamente hace 10 años. Y eso nos permite un cotejo interesante con esa época, ¿no? Que se vivía entonces y que se vive hoy. Yendo un poco a lo que habíamos comentado, ¿no? Que el gobierno de Macri claramente, desde todo punto de vista, fue el antecedente de lo que estamos viviendo o padeciendo hoy. Ahí tenemos a nuestro amigo Juan Martín Ramos Padilla. Y bueno, después lo vamos a tener acá sumándose. Los compañeros, hoy es el último día y van cayendo como pueden, han patinado con la lluvia. Pero bueno, queríamos de alguna manera en este programa hacer como una suerte de recorrido de nuestra historia, que para nosotros es sumamente grata, ha sumado buenos momentos tan importante dentro de un contexto tan complicado como vivimos en el gobierno de Macri, como después nos tocó vivir durante pandemia, etcétera, etcétera, y bueno, y como nos ha tocado vivir con esta última pandemia del libertarismo, ¿no? Así que ¿qué hemos hecho? Y bueno, hemos intentado dar un mensaje humanista, transmitir un punto de vista, transmitir una mirada sobre la situación que se iba viviendo desde el nuevo humanismo, que es una mirada particular. Y no es fácil a veces encuadrar los conflictos desde esa mirada. Y era lo que nos parecía que podíamos transmitir como un aporte para que el que nos escucha pueda tener una mirada más para poder cotejar, sacar conclusiones y en todo caso eventualmente tomar algunas de las herramientas que también nos ocupábamos de transmitir.
nos habrán escuchado muchas veces hablar de lo que consideramos como un principio rector de la conducta humana, tan antiguo como la humanidad, pero que para el humanismo es como lo que marca una línea de conducta en el sentido de un eje que uno puede utilizar como referencia para observar la propia conducta y ver cuando tiene que ajustar o cuando está bien encaminado, que es la regla de oro de la conducta humana. Aquello de tratar a los demás del modo en que quiere ser tratado. ¿Y esto por qué? Bueno, porque si se pone en práctica, y podemos llegar a la conclusión de que es sumamente liberador. Cuando uno trata al otro y a la otra del modo en que pretende ser tratado y no del modo en que es tratado, del modo en que pretende ser tratado, uno se libera. Y eso es experiencia. Suena muy lindo decirlo, pero nosotros desde aquí lo que hemos impulsado es a que se ponga en práctica. Y entonces cada cual saque su propia conclusión. Si eso de liberarse efectivamente es algo que se puede comprobar. Y bueno, y como eso hemos ido transmitiendo cuestiones como la coherencia, desde nuestro punto de vista, cuál es ese concepto. Fíjense, regla de oro, adelante. Ahí vamos llegando, vamos a terminar integrando el equipo justo cuando nos tengamos que ir. Pero está muy bien, está muy bien. ¿Cómo va? Muy bien. Llegamos como podemos, pero llegamos. Y sí, acá estamos. Acá estamos. Uy, qué bajita que es la silla. Acá estamos. Buenas tardes a todos. Y a todas. Y a todas. Bueno, nada, un poco haciendo el recorrido desde que llegamos a Caput y desde antes, porque nosotros empezamos este programa 2 años antes, estuvimos en otra radio. Bueno, y obviamente marcando la diferencia, porque allí estábamos en una radio y acá hemos estado en un espacio de militancia, de construcción, de amistad, de solidaridad. Bueno, así hemos completado los 12 años. 12 años. 12 años. Una rota. Así es un ciclo para quedarse libre, ¿no? Sí. Y bueno, y un poco contándoles, resumiendo, a los oyentes que... Sí, decímelo así, no repito. No escucho nada, yo no sé por qué. No anda mi coso, a ver. Ahí. Era el otro. Ando. Bajale un poquito que me está matando. Ahí está, perfecto. No, ahí no anda. Ahí anda. Dejemos, no toquemos nada. No hagamos macana. ¿Qué le decías a los oyentes? No, contame, porque si no voy a repetir lo mismo. No, simplemente lo que comentaba es que, lo último creo antes de que llegabas, que con esto que, bueno, Infosiberia y Caput, ¿no? Ahí marchando en paralelo desde los orígenes, me permitía, y supongo que a todos los que estamos desde entonces, o los que desde entonces siguen Caput e Infosiberia, aunque no estén en el equipo, que con la publicación que se va haciendo este año, nos permite ese cotejo con 10 años atrás, es decir, con el gobierno de Macri, que es el antecedente de este gobierno de libertinaje. Sí, porque prácticamente desde ya a esta altura todo lo que publica Infosiberia, que ocurrió hace 10 años, vos ya estabas con Quererse Libre a esta altura, más o menos acá en la radio. Sí, porque ingresamos ahí nomás. Claro. Y es como ir acordándose también, ¿no? De las cosas que uno iba haciendo en aquellos tiempos en que éramos tan jóvenes. Bueno, vos sabés, vos no estuviste en la otra radio en los 2 primeros años. No estuve en tu programa, pero anduve por la radio porque yo de ahí también me vine. Claro, exactamente. Así que somos dos que nos hemos fugado de una radio para venir acá. Pero lo que recordaba, por ejemplo, allá estábamos 2014-2015. Y en el programa teníamos una sección que eran las buenas noticias. Entonces recogíamos todas las buenas noticias de la semana y no alcanzábamos a leerlas todas. Entonces decían, no, esta nos peleábamos, nos conocíamos. No, esta, léete esta. Bueno, nos quedan, claro, y nos quedaban
para el próximo programa, suponte 4 o 5, y en el próximo programa, la semana siguiente, teníamos más. Y entonces siempre nos iban quedando buenas noticias sin leer, sin comunicar. Y resulta que después hemos caído en cuenta, y incluso leyendo Infosiberia, los otros días conversaba con Juan Martín y se lo comentaba, él me miraba así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Pero realmente no es que él no publique buenas noticias en Infosiberia, es que no hay. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Y cuesta encontrarlas. Por supuesto que hay, y lo hemos mencionado en los últimos programas, por ejemplo, la actuación del equipo de básquet de la Federación de Basquetbolistas con síndrome de Down. Sí. ¿No? Y bueno, en fin, esas son excelentes noticias, ganan campeonatos mundiales y son excelentes noticias, pero en realidad es lo que se puede rescatar. Después es una pálida tras otra. Escúchame, yo no sé cómo tenés planificado este programa. No lo tengo planificado, vengo a decir lo que pienso y siento. Bueno, yo sé que tiene que venir un amigo, que está, el Forto está viniendo, no sé si va a llegar o no, pero hay alguien a quien vos invitaste que está a disposición cuando vos quieras. Sí, claro, ya quiero. Así que bueno, cuando vayamos diciéndole que venga y mientras tanto... ya lo saludé además, ya lo vi. Bien. Mientras tanto, a mí la verdad que yo en Quererse Libre estoy desde el primer día acompañando, porque algo tuve que ver con esa movida que tuvimos de la otra radio para acá. Y vos me dijiste, hay unos chicos magníficos que tienen una radio, venía a conocerlos y seguro que te pasás, y me pasé. Tal cual. Y por otro lado, los últimos 2 años estuve en Quererse Libre, para mí ha sido una alegría muy grande poder hacer contigo un programa y con Fortu, por supuesto, pero fue como la síntesis de muchos años de estar juntos y por primera vez hacer una producción codo a codo, por más que hemos estado haciendo cosas juntos desde hace 30 años, 20 años. Más, 30. No, 30 y algo. Sí. Uy, ¿cuánto tiempo? Hoy todo me devela que estoy completamente viejo, grande. Así que, bueno, ahí está llegando tu invitado. Qué paciencia que he tenido. 30 años, ups. Hace 30 años que estamos juntos. Qué gusto, compañero. ¿Cómo están? Bueno, llegó el invitado de Lía. Ahí estamos. Sí. Bueno, cerramos hoy. Sí. Y queríamos que compartieras con nosotros este día, esta hora, este cierre. Bueno, gracias por la invitación, por supuesto. Para mí las despedidas son siempre algo triste. O sea, eso, digo, no quiero ponerme en una postura que no sea genuina. Después uno puede decir, bueno, el cierre de un ciclo permite la apertura de otro ciclo, unos se van, otros vuelven. Pero bueno, en esto sí quiero ser absolutamente franco, ¿no? Pasa en todos los aspectos de la vida, me pasa con me pasa con la radio en particular, en estos 10 años de Caput. No es la primera vez que un ciclo concluye, siempre es un momento para mí triste, sobre todo, ¿no? Y después pasa como con los amigos y como con las personas que uno se va cruzando en la vida. Hay programas a los que uno se aferra más, hay programas a los que uno se aferra menos. Bueno, este programa en particular, por varios motivos, capaz me resulta un poco más triste que muchos otros, ¿no? Me puedo referir, por un lado, bueno, a la historia que tiene este programa, casi paralela a la historia de la radio, ¿no? Es decir, ustedes, y esto es algo que yo siempre valoré mucho, ¿no? No viene con nada pensado, digo, estoy diciendo las cosas a medida que se me vienen un poco a la mente, aclaro, ¿no? Justamente por esto de que me resulta triste, entonces es como que traté de no ponerme a pensar qué decir antes. Pero bueno,
ustedes no llegaron a Caput cuando Caput ya era una institución, ya tenía un nombre, una identidad, ya era conocida dentro de un mundillo, sino que de algún modo ustedes fueron constitutivos de esa identidad, ¿no? Es decir, cuando esta radio se arma durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri, nosotros ya en febrero del 2016 empezamos a armarla, bueno, me lo escuché, ustedes de hecho estuvieron muy cerca de todo eso, pero la armamos incluso cirujeando, ¿no? Las alfombras que nosotros pisamos en este estudio son alfombras que iban sacando del Centro Cultural San Martín y que nosotros las sacábamos del volquete cuando ellos las tiraban porque estaban reformando, y así íbamos armando esta radio. Bueno, se iban acercando personas que iban dándole forma a lo que es esta radio, le iban dando una identidad, iban marcando de algún modo un rumbo, y claramente son las que constituyeron lo que hoy somos, y sin ninguna duda Quererse Libre fue una de esas piedras fundamentales y fundacionales de lo que es Radio Caput, ¿no? Y a esto se le suma, bueno, por un lado la amistad que hemos tenido con Jorge durante todos estos años. Claramente no ha sido solamente un compañero de radio, sino que nos hemos hecho amigos, ¿no? Y por otro lado, en tu caso concreto, Lía, siempre fuiste, no sé si alguna vez te lo dije o no, supongo, aunque no te lo hayas dicho, lo sabés. A Jorge sí se lo he dicho hablando de vos, pero bueno, esas personas que uno toma como guías éticas y espirituales, ¿no? Esas personas que uno dice, bueno, cuando estás desorientado y no sabes para dónde caminar, habla con Lía. Creo que lo sabés porque en la práctica ha sido así. Más de una vez he acudido a vos para decir, che, estoy en una situación, ¿para dónde voy? ¿Para dónde camino? ¿Por dónde va la cosa? Con lo cual, bueno, no resulta en ese sentido fácil para mí la despedida, ¿no? Pero bueno, después sí le podemos encontrar, que no se corte y nos seguimos bien, bueno, todas esas cosas que están buenísimas. Pero bueno, sí, no deja de ser un momento triste, y en eso quiero ser sincero. Bueno, me vas a hacer llorar, yo no lloro. Un día me dijiste que yo era como tu tía. Sí, es verdad. Yo tengo una peor, una peor. Sí. Pero sí, bueno, lo que podría, a ver, uno le podría poner mucho contenido a esa frase de tía y es lo que corresponde por edad. Sí, pero porque no me te imaginé, hagas la pendeja. Digo, obviamente, quiero decir, ¿qué significa esto de ser como una tía? Bueno, sí, claramente estaba puesto ahí esto de, vuelvo a lo mismo, ¿no? De la figura de una guía, de la figura de una persona a la que uno puede acudir a pedir un consejo desde el conocimiento, de la sabiduría, y también desde el afecto y el cariño, ¿no? Me parece que se sumaban esas dos cosas, el afecto y el cariño por un lado y el conocimiento por otro, como para poder de repente establecer un poco esa figura, ¿no? Y yo le sumaría, si me permiten, que en algunos momentos conversando con Juan Martín acerca de un poco generalmente en relación al tema de la cuestión política, de la cuestión de los derechos humanos, que son ejes importantes, han sido siempre ejes importantes de Radio Caput. Uh-huh. En algún momento conversando con él acerca de los roles de las distintos integrantes de la radio, habían dos mujeres que eran las vacas sagradas. Una era Lía y la otra... Tía y vaca me va gustando. O sea, de tía a vaca sagrada. Digamos, hice todo ese verso para poner el contexto, porque también estaba, la otra era Ana María Careaga, claro. que estaba en eso, que Juan Martín me las definió como las vacas sagradas. Usé el término vaca sagrada y está muy bien lo que trae esa colación, porque claramente es mucho más elegante tía que vaca sagrada. Así es, pero bueno, digamos que has tenido en la radio una fuerte incidencia e injerencia también
Y también en Infosiberia con tus aportes que has hecho durante años a los análisis que han sido muy bonitos. ¿Y por qué me hablan de mí? Hablemos Fortunato, que llega tarde. Eso, no, yo lo quería aprovechar a Fortunato para, como llega tarde, que anuncie la canción. Así vamos a la tanda que nos manda la radio. En eso estaba, tratando de encontrar qué era lo que había traído para el día Siempre hemos de hoy. tenido muy buenos musicalizadores. ¿Te acordás de Pía? Lo de Era Greg cantando buenísima, Creep. tuvo poco tiempo, sí. pero era muy buena. Bueno, y también aprovecho que llegó Fortunato también Sí. para decir, esto se lo dije más de una vez en los pasillos, ¿no? Pero creo que es una de las pocas personas, no en Radio Caput, sino en la radio en general, que le ha encontrado una vuelta al hecho de escuchar música en radio en los tiempos que corren. Ajá. ¿Por qué digo esto? No digo, hay alguno que creo que Juan Di Natale, por ejemplo, lo podríamos poner en alguien que lo he visto hacer algo parecido, pero hoy en día, digo, desde que existe Spotify, uno tiene que repreguntarse, ¿no? ¿En qué sentido tiene pasar música por radio cuando está la música mucho más al alcance de la mano? Y bueno, y vos siempre te tomás el trabajo, y esto lo digo como oyente ya de Quererse Libre, de buscar alguna curiosidad, contar alguna curiosidad, curar la canción como para que uno diga, che, qué interesante. Entonces no es solamente escuchar una armonía, sino, che, acá me están dando un dato curioso que se lo voy a chafar. Voy a llegar al próximo asado con amigos, voy a poner esta canción y voy a hacer el comentario de Fortunato para alardear de lo que sé sobre esta canción. Y está buenísimo eso. Bueno, Sí, te agradezco, Juan. La verdad que lo hago con mucho gusto porque a mí me divierte también encontrar, o sea, que no sea la canción pelada. Siempre hay algo atrás, una producción, alguna cosa, algún detalle que a mí me gusta personalmente encontrarlo y también transmitirlos. Así que se juntó la bala con el guanaco. Pero además... A mí me gusta más el hambre con las ganas de comer, ¿no? Pero Bueno. además siempre buscando talentos nuevos, no Sí. descubiertos, y eso, Sí, además me eso gusta, es muy valioso. me gusta eso porque hay muchos programas ahora donde aparecen, digamos, se hacen concursos, a ver, La Voz, American Got Talent, British Got Talent, bueno, todos los Got Talent de todo el mundo, y van gente con unos talentos impresionantes. Bueno, precisamente hoy lo que les traigo es también como una rareza. Es un muchacho, un American Afro, un negro, un de nosotros que no tenemos ningún problema. No, de nos dijeron racismo, racistas. que no por eso, pero que no tenemos ningún problema en decir, bueno, si es negro, sos blanco, sos verde, sos marciano, ¿qué le vas a hacer? Que pone un cartelito que dice, cantá conmigo. Ajá. Está con una guitarra, tiene unos micrófonos, un equipo en la calle, se para en distintos lugares, en la calle, en Nueva York, en el metro, en el subte, allá le dicen metro. Esta vez, esta primera canción es en el metro. Y un tipo se le acerca, uno que se llama Greg, le dice, bueno, ¿y qué querés cantar? Y busca los acordes y es una guitarra. Tiene pegado en la boca de la guitarra una especie como, ¿viste cuando abrís una lata de durazno? Sí. El tipo Agarrada con un clip en la boca de la guitarra, y con eso el tipo hace el ritmo. Va tocando, van a escuchar que hay como un ritmo, Que hay percusión como también. una Qué percusión. extraordinario. O sea, muy, muy espectacular el tipo. Y te encontrás con gente que está viajando en el metro y de pronto se para a cantar y pasa esto. No sé si lo tenemos, Joaquín. Te dije que arrancaba un poquitito después porque al principio te muestran todos los preliminares, el tipo que llega, cómo se conecta, cómo arreglan el tema que van a hacer y después la interpretación. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Creep. Es un tema, no me acuerdo quiénes son los... pero un tema Bueno, después nos contás. muy conocido. Dale. Lo canta Greg de la Yeca.
when you were here before. I can look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. When I'm not around, you're so special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Whatever you want, you're so special. I wish I was special, but I'm a creep, I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Excelente. Bueno, me alegro que les Excelente, haya gustado. como Si lo pueden ver siempre. entero es muy divertido, además, cómo se van enganchando. Uno no tiene ni idea de quién va a cantar y de pronto te encontrás una voz como la de este tipo. Tremenda. Extraordinaria, extraordinaria. Bueno, Así Fortu es. además es un lector y cada tanto, cuando lo dejábamos, nos traía... Soy un escuchador. Escuchador, Escuchador. audiolibro. Y bueno, y cada tanto también nos traía algún librito, algún libro interesante. Aunque películas. Películas también. Que también películas. sos un bueno, cinéfilo, sinófilo. Y aparte pintor, cinéfago. Es pintor, hace exposiciones. Soy pintón, ¿qué más tengo? No, y además no sabés lo que nos hace cuando salimos por Zoom, las pocas veces que salíamos por Zoom, el hombre nos dibuja además. Tengo como varias caricaturas. Así que es un multifacético. Sí, bueno. Insoportable, sabe todo. Como decía mi viejo, 7 oficios, 8 miserias. Bueno, así que esto hemos construido los integrantes de Quererse Libre. Impresionante. No parece mentira, 10 años, increíble. 10 años. No. 10 años. Increíble. Sí. Juan.
Sí, impresionante. Y bueno, y todo lo que hemos atravesado y lo que hablábamos al principio, ¿no? Que Caput fue un refugio. Cuando Caput se pone en marcha, fue un refugio. Era en la época en que empieza el gobierno de Macri. Se cerraban los espacios de comunicación, echaban periodistas a mansalva. Fue una época brutal. Y este fue un refugio para tanto comunicador que quedaba en la calle. Algunos empezaban, ¿no? Más o menos, porque el streaming, todo eso que se fue desarrollando después, en esa época no existía. Alguien ponía un micrófono y trataba más o menos de transmitir algo. Y además todo el mundo la lona, sin un mango, bueno, porque eso también era parte del asunto, ¿no? Se quedaban sin laburo, mucha angustia. Realmente fue un refugio. No solo porque ofrecía un micrófono, sino porque ofrecía un ámbito de militancia y de contención y de entramado social, ¿no? Fue muy, muy, muy importante el nacimiento de Caput en ese momento histórico. Así que nosotros hemos transitado todo eso. Bueno, después hay etapas, van cambiando los momentos. Y bueno, y todo se va transformando y los vínculos siguen, y los vínculos genuinos siguen. Fortu jamás le pone muta al teléfono. No, porque le da un color particular al programa. Yo creí que el último programa con Fortu íbamos a tener el placer de que se cayera en cuenta de que del otro lado hay una audiencia, pero no puedo lograr. En realidad yo vengo acá a encontrarme con mis amigos, a charlar, a la hora que querés, a la hora que quiero, contarle las películas, y bueno, y si hay alguno que no se escucha, bienvenido, y bueno, muchas gracias. Por supuesto, ¿cómo si hay alguno que no se escucha? Y bueno, qué sé yo. Por lo menos mentí, hablarle a los que no se escuchan. ¿Cómo vas a decir Bueno, no importa, yo quería aprovechar esta pelea con Fortu que siempre está presente. Por eso te chusea con todo eso. También para recordar a los caídos en el camino. O sea, hay algunas compañeras que estoy seguro que nos están escuchando. Graciela Cassiani, Isabel García, Pedro Muratián. Bueno, hay muchos a los que les tenés que... No, yo ya hablé. Lo que pasa es que ustedes llegaron tarde. Bueno, claro, entonces va mi saludo para ustedes. Va mi saludo para ustedes. Y los míos. Claro, yo venía relatando así también, digamos, mientras ustedes me dejaron sola. Sí. Hablábamos, claro, de Pedro cuando se sumó, fue un aporte re interesante, enfocando todo el tema ahora que cada tanto reflota lo de la discriminación y lo del racismo, pero reflota, pero está, ¿no? Y en estos días que escuchaba que algunos dicen, no, la discriminación, acá no hay discriminación, usted sufre discriminación, no, yo no he sufrido discriminación, yo le digo, ¿por qué no buscan el mapa del INADI del 2013 y del 2019? El mapa nacional de la discriminación, y ahí está reflejado no solo quien dice, y sí, yo veo discriminación en la escuela, en no sé dónde, ¿no? Sino que además se registran discriminados en un porcentaje altísimo. Bueno, si no hubiera discriminación no hubiese sido necesario crear el INADI. Exactamente. Y el trabajo que hizo el INADI en todo ese periodo ha sido muy interesante. Entonces, pero bueno, vos escuchás que dicen cosas y nosotros necesitamos formación. Yo vuelvo siempre con lo mismo, porque hay como mucha ignorancia en la sociedad, ¿no? Y cuando se pone a defender una cosa, nosotros no discriminamos, no somos racistas, hay que poder hablar, hay que poder desarmar esos conceptos, pues si no avanzamos. Si vos te pones a negar, no avanzamos. ¿Cómo decirte? Es como con bondad que hay que abordar esos temas, ¿no? Porque en definitiva son dificultades que uno tiene. Desde lo humano, cuando vos discriminás, ¿qué es? No te metas con mi programa. ¿Qué es? ¿Que sos una mala persona y por eso discriminás? No, hay una cultura, hay un contexto, hay un medio, hay cosas que hay que poder ver, desarmar, comprender, y desde ahí es posible que vos decidas asumir como otra conducta, otro modo de relación con el otro y con la otra, ¿no?
Por eso, y no, ¿cómo? Paso el aviso. A ver. ¿Cómo? Nosotros necesitamos educación en derechos humanos, que no existe. No existe la educación en derechos humanos. En todo el ciclo lectivo, inicial, primario, secundario, universitario, tendría que existir en la materia, pero no transmisión del enunciado de los derechos, que es re importante, fundamental, sino vivencia, ejercicio, práctica de los derechos, práctica de la condición de sujeto de derecho. A ver, ¿cómo te registras? Yo soy un sujeto de derecho. Ajá, ¿dónde te registras? A ver, ¿en qué parte? ¿Cómo es eso de ser sujeto de derecho? Muy bien. ¿Y yo qué? ¿Soy sujeto de derecho? ¿La otra, el otro? ¿Vos lo registrás? ¿Y cómo lo registrás al otro como sujeto de derecho? ¿Qué es una frase? Bueno, todos los años de primaria, inicial, primaria, secundaria, universitaria te tienen que sumar para que tengas como otra mirada, otro respeto, otro sentido. Son universales. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que por qué vos tenés los mismos derechos que yo? No, son universales. ¿Sabés por qué los tenés? Porque sos humano. Si te robaste una naranja y yo no, de todos modos tenés derechos humanos, porque sos humano, no porque el que se roba una naranja no tiene derechos. Bueno, ahí hay mucho que trabajar en la sociedad, hay mucho. Y eso me parece a mí que es lo que podría de algún modo ir limando y haciendo desaparecer esas grietas absurdas que han incorporado en la sociedad. Derechos humanos. Ese es el eje. A mí me gustaría, ya que quedan poquitos minutos como para terminar este último programa de Quererse Libre, agradecer a Radio Caput un aspecto en particular, que Quererse Libre fue una de las más importantes expresiones, y es el espacio, el lugar que ha tenido el humanismo universalista en esta radio. Así es. El canal de expresión de un modo de sentir, de un modo de pensar, de un modo de concebir las cosas a partir de la experiencia. Y eso con Fortu, contigo, estos 2 últimos años que yo he acompañado a Quererse Libre y todos los anteriores en mi trayectoria o en mi trayecto en Radio Caput, siempre ha tenido el humanismo universalista, el movimiento humanista, el PH, el partido humanista, o de la forma en que se la quería vender a Juan Martín, él la compraba y nos dejaba perfectamente mostrar nuestra manera de ser, ¿no? Así que eso Así agradecido es. por estos 10 años. Así es, así es. Juan Martín. Bueno, no llores. No, está bien. No quiero repetirme. El agradecido, por supuesto que soy yo, ¿no? Recién te escuchaba cuando hablabas de aquellos primeros días, en donde es cierto, no estaba tan en boga, bueno, no existía de hecho el concepto del streaming, y en algún punto fuimos pioneros en algo. Algunos decían, pero ¿qué transmite? No se escucha por FM, transmiten por internet se transmite radio. Y bueno, fue un experimento interesante, tomando como base inspiradora algo que yo había conocido muchos años antes por medio de mi padre, que fueron las llamadas FM truchas de la vuelta de la democracia, ¿no? Digo, Alfonsín, Sí. Termina la dictadura, llega la democracia, no tenían la correlación de fuerzas, no tenían la capacidad de generar una ley de medios como la que se generó después durante el kirchnerismo, pero bueno, sí podían generar comunicación ciudadana, haciendo que en los distintos barrios hubiera transmisores, y las personas se reunieran a intercambiar ideas, conceptos, y ahí se daba un poco, me parece, esto que mencionabas vos recién, Fortunato, que fue lo que me interesó tal vez reproducir cuando pensamos en Caput, ¿no? No solamente pensar en una audiencia, no solamente pensar en un emisor y en un receptor como estudiaría uno en una escuela de periodismo comunicación, sino pensar en un espacio de encuentro donde frente a un micrófono, por si acaso alguien tal vez nos está escuchando, hacemos un esfuerzo intelectual de concentrarnos un poquito más al momento de decir algo, de intercambiar ideas, de compartir un espacio y por supuesto de hacernos cargo de
aquello que decimos, ¿no? Y Caput sí, efectivamente fue eso en un primer momento en el cual empezamos a acostumbrarnos a vivir en un contexto hostil, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el hoy y el 10 años atrás es que lamentablemente llevamos 10 años aprendiendo a que los máximos representantes del pueblo son nuestros enemigos y no nuestros representantes, son los que están vendiendo nuestras tierras, haciendo daño, desmantelando el Estado permanentemente, y veníamos de muchos años. Alguna vez alguien dijo, yo digo, no, capaz es podría llegar a ser un poco exagerada la frase, pero me parece que el concepto es interesante, ¿no? Alguien dijo, éramos felices y no lo sabíamos, y la verdad que era algo de eso, ¿no? Es decir, uno podía criticar a nuestros representantes en el Congreso o en el Poder Ejecutivo como quien critica a veces a los jugadores de fútbol, de decir, loco, ¿cómo no metiste el gol? Pero sin embargo, con la idea de que aquellas personas que estaban ocupando esos espacios estaban tratando de hacer un esfuerzo por generar un bienestar al pueblo argentino, ¿no? Y de un día para el otro nos cambiaron la película de punta a punta y fue difícil aprender a vivir con eso, ¿no? Y ahí me parece donde, desde mi lugar, fue muy valioso encontrarme con guías como vos, Lía, para transitar todo esto, que fue muy duro en ese primer momento, sí. Durísimo, además hubo hasta una suerte de atentado, ¿te acordás? En Caput, que intentaron... Nos vinieron a allanar la radio, sí, nos vinieron a allanar la radio. Todo. Sí, un atentado judicial fue eso. Claro, rápidamente fue una orden del juez federal Lijo. Del Lijo, claro. Justamente Lijo, sí, juez federal Lijo, a partir de una entrevista que le hicimos, que me tocó hacérsela a mí, a Raúl Eugenio Zaffaroni. Zaffaroni en aquella entrevista lo que dijo es que había dos posibilidades, o que se cayera el gobierno de Macri o que Macri volviera a endeudar al país por medio de un nuevo acuerdo y un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, se cumplió, ocurrió lo que él decía. En el medio de eso, él hizo un comentario, ¿no? Él dijo que si no tomaba deuda se iba a caer, y decía, no porque yo quiera o no quiera, yo quisiera que se caiga porque no me gusta este gobierno. Y a partir de eso le iniciaron una causa y hubo toda una persecución muy importante hacia Zaffaroni, que llegó a que a los 2 días de esa declaración tuviéramos a toda la policía, a 5 agentes de la Policía Federal diciéndole a nuestro operador técnico que si no abría la puerta la tiraban abajo y él iba a ir preso. Fue una patoteada muy muy fuerte. Sí, me acuerdo. Que se querían llevar las computadoras, ellos decían, queremos la cinta testigo, y yo digo, pero no estamos ocultando nada, de hecho es pública, la entrevista está en internet. Así que bueno, finalmente logramos, por suerte también ahí aparece, ¿no? Hablabas hace un rato de las buenas noticias al principio del programa, Lía, y siempre viste que hay de las buenas y de las malas noticias siempre hay un lado B, ¿no? Y el lado B, es decir, la buena noticia de aquel allanamiento fue que enseguida se puso de manifiesto la solidaridad y el compañerismo de muchos y muchas que enseguida estaban acá en Radio Caput, y llegó un momento, y hay que decirlo, ¿sí? Cuando finalmente la Policía Federal entra a Radio Caput, un amigo, Mauro Bello, me dice, todos mandaban mensajes de solidaridad, un amigo con mucha confianza como para decírmelo, me dice, quiero manifestar mi solidaridad con los policías que deben estar muy nerviosos en este momento, donde se metieron. Y la realidad es que sí, ¿no? Es decir, había un respaldo acá de compañeros y compañeras diciendo, a ver, loco, vos no te vas a llevar ninguna computadora de acá, que estaban aterrados en algún momento. Qué bueno, muy interesante. Fue un momento muy épico, yo estuve ahí, fue un momento muy épico, realmente. Más allá de lo duro que es que el Estado te haga lo que nos hizo el Estado en ese momento aquí en Radio Caput. Más allá de eso, fue un momento de lucha, de resistencia. Un momento de resistencia, efectivamente. Fue un espacio de resistencia. Lía, no hay más tiempo, 59. No hay más tiempo, así hay que otro programa. Ahora decimos nos vamos, pero no hasta el próximo viernes. Nos despedimos, saludamos, nos abrazamos.
nos queremos mucho, vamos a Y seguir. el que se va sin que lo eche, vuelve sin que lo llame. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a ver. Bueno, un gran agradecimiento a todos, a todas, a nuestros oyentes, a Joaquín. A Joaquín y todos los operadores y operadoras. Operadoras que lo han precedido. A Juan Martín, por supuesto, compañero. Y a mí, agradeceme algo. Gracias, Pardés. Bien. Bueno, son las cosas que uno hace. Fue para vos también, gracias. Sí. Dijo Pardés, pero éramos los dos. Sí. Son las cosas que uno hace cuando no llora, pero genera cierta tensión la situación. Y bueno, por eso hay que aflojar. Hay que aflojar. Bueno, hasta pronto. Chao a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Bravo. Esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en Caput. En la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, es mucho más educativa, mucho más formativa. ¿A dónde llega la radio? No puede llegar nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. En Caput pasan cosas.